Haciendo énfasis en el sector primario, hablemos de esas actividades que lo comprenden, de las que se extraen los alimentos, las materias primas y los elementos para generar el consumo humano y la industria. Entre esos encontramos la agricultura. La agricultura es la más importante de las actividades del sector primario, debido a que es la principal fuente de alimento desde el surgimiento de las primeras civilizaciones. Se desarrolla en torno a ciclos de crecimiento y reproducción de las plantas que, al ser manipulados mediante técnicas de selección y control de las condiciones de desarrollo por el ser humano, son capaces de producir granos, frutos o tallos de gran poder nutritivo o alimenticio. Pues podemos hablar de que el inicio de la agricultura se sitúa hace 10.000 años antes de Cristo, eh, debido al surgimiento de las glaciaciones, debido al aumento de la temperatura del planeta, en fin. La agricultura es un proceso, o se conoce también como un proceso importante en las actividades del hombre, en las actividades del hombre que le permitieron el surgimiento de formas avanzadas para las civilizaciones urbanas, desde los cultivos de cereales, productos capaces de alimentar a grandes volúmenes de población, el trigo, la cebada, en fin. Esta agricultura, esta agricultura podemos definirla en diferentes tipos. ¿Y por qué en diferentes tipos? Las formas de agricultura pueden ser clasificadas según sus diversos criterios. Como podemos ver, hay dos clases de agricultura, que es la agricultura de secano y la agricultura de regadío. La agricultura de secano se obtiene que son las precipitaciones o el riego natural. Se sostiene por esto porque es formada por cultivos que no necesitan de agua artificial, o sea, no necesitan de ser regadas, es decir, que solamente con el agua lluvia ya por decir, absorben toda esta agua. La agricultura de regadío, formada por cultivos que no tienen suficiente agua y no les basta el agua lluvia, sino que necesitan ser regados. En fin, existen diferentes formas de agricultura. También podemos mirar que está la agricultura intensiva. La agricultura intensiva es el aprovechamiento al máximo de extensiones reducidas del suelo, y la extensiva requiere grandes superficies de cultivo. Como también está la tradicional y la tecnificada. Como su nombre lo indica, la tradicional podemos mirar que se utilizan abonos naturales, sistemas de riegos naturales, y en la tecnificada se utilizan maquinaria, abonos, químicos, en fin, y químicos y métodos avanzados de riego para que ésta pueda producirse. Siguiendo aquí, miramos un ejemplo de cultivo tecnificado. Ahí miramos las diferentes herramientas que se utilizan para ello. Y miramos que este tecnificado, más que todo, se utilizan maquinarias, como podemos darnos cuenta ahí, y los cultivos tradicionales, pues por lo general se utilizan abonos naturales y sistemas de riegos tradicionales. Por otra parte, miramos las clases de ganadería y miramos que la ganadería consiste en la cría de diversas especies de animales para producir alimentos y otros productos tales como la carne, la leche, en fin. También se considera una de las actividades más prácticas como el uso de animales para obtener fuerza para determinados trabajos, como el tirado de arados, transporte, la cría de reproducción, en fin. La actividad ganera surge al mismo tiempo que la agricultura en el periodo neolítico, posiblemente a partir de las actividades de ciertos grupos de cazadores que comenzaron a desplazarse junto a las manadas de animales que cazaban, e iniciaron todo lo que tenía que ver el proceso de domesticación. Todo esto surge, tanto la agricultura y la ganadería son una de las actividades más antiguas,
surgen desde los primeros inicios de la humanidad, obviamente por la necesidad que tenían de consumir alimentos. Entonces, en esta ganadería encontramos la extensiva, que se utilizan grandes extensiones de terreno, cubiertos de pastos para la alimentación. Ganadería intensiva se efectúa en terrenos delimitados llamados corrales o establos, donde se cría y se proporcionan alimentos a los animales.